Bueno, ahora nuestro próximo panelista es Richard Dennis. Richard completó su Magister en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de la Florida. Su tesis se tituló Una revista al servicio de la nación, Bohemia and the Evolution of Cuban Journalism, 1908-1960. Para esto y entre otras cosas realizó su investigación y estableció colaboraciones con el Instituto de Historia de Cuba, Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí y los archivos de Bohemia. Richard se graduó summa cum laude de esta propia universidad también, su alma mater, la Universidad Internacional de la Florida, con un grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Por favor, den una bienvenida a Richard Dennis. Hola, buenas tardes, gracias. Mi presentación va a ser bilingüe, va a ser un poquito en español y un poquito en inglés, como Miami. Hoy yo quería hablar de los muertos de Batista, mito y realidad. Quise poner una foto de Miguel Ángel Quevedo, que era el director de Bohemia, y Fidel, porque Bohemia tuvo mucho que ver con el mito que se creyó que eran 20.000 muertos del régimen de Batista, que todo el mundo sabe, hasta los comunistas en Cuba, con quien yo hablé, saben que eso no es verdad. Ahí está después de la victoria con Fidel, y Fidel dijo: a la revista Bohemia mi primer saludo después de la victoria, porque fue nuestro más firme baluarte. It was our strongest bulwark. Quería hablar también, hubo un precursor a la lista que publicó Bohemia en el año 59, que fue muy controversial, de 20.000 muertos, y es un libro que se escribió después de la caída de Machado, que se llama Crímenes y Horrores de un Régimen, de Carlos Peraza, y escribió el prólogo Sergio Carbó, quien dijo: "This is not just any book, this is a necessary one." Es un libro muy necesario, y fue detallando cada muerte que sucedió bajo el régimen de Machado. Fue la primera vez que se usó la palabra desaparecidos. La palabra después se usó mucho con las otras dictaduras, Argentina, de Chile, pero ahí fue la primera vez cuando el régimen de Machado, que se empezó a usar esa palabra. 10 de marzo, esto para darle un poco de contexto, el madruganazo, Batista tomó el poder, coup d'état, le quitó el poder al constitutionally elected president, Brio, y ahí tienen el que le llaman el primer mártir estudiantil, Rubén Batista Rubio, que no fue el primer mártir fue un soldado que estaba en el palacio cuando el 10 de marzo, pero ha quedado en la memoria que es el primer mártir. Quería ponerle diferentes episodios de los levantamientos que tuvo Cuba en ese periodo, donde habían muchas muertes. Ahí tienen el cuartel Moncada, el asalto al cuartel Guaycuría, el levantamiento de Santiago de Cuba. Ahí está Frank País, que se murió como 7 meses después del levantamiento. El asalto al Palacio Presidencial, muy importante. La sublevación de Cienfuegos, donde murieron creo como 62 personas. Y aquí tenemos las famosas ediciones de la libertad, the Liberty Editions of Bohemia. Una historia muy interesante como esto sucedió. Fue la tirada más grande en la historia de Latinoamérica. 1 millón de ejemplares. Bohemia era la revista que tenía más circulación en toda Latinoamérica desde los años 30. Creo que aquí hablo un poco sobre Bohemia. Surge el 10 de mayo de 1908, el fundador es Miguel Ángel Quevedo Pérez, pero la revista adquiere su relevancia política ya cuando el hijo toma el poder. El hijo era Miguel Ángel Quevedo de la Lastra,
Y cuando él toma poder, está ya Machado en el poder y ya está Machado, he's already becoming a dictator. Entonces el hijo aprovecha y le cambia el tono a la revista. Antes de eso la revista era literaria, hablaba de toda de la elegancia de Cuba. El hijo cambia el tono y se pone muy política la revista. Por los años 30 ya llega a tener la circulación más grande de toda Hispanoamérica, también distribuido por otras partes del mundo, no solo Latinoamérica, sino Nueva York, Hong Kong, Singapur. Quevedo tuvo una historia con Batista, porque en el año 34 lo sacaron de su casa en el Vedado, lo arrastraron al laguito y lo torturaron. Le dieron lo que le llamaban un palma cristazo. Entonces ya él tiene ya una historia con Batista. Apoya a toda la oposición de Batista. Publica los crímenes del régimen cuando no hay censura y también publica las respuestas del régimen. O sea, le daba oportunidad a todos los lados. Muy importante, porque en el año 58 el expresidente Grau San Martín da una entrevista al New York Times y escriben un artículo donde Grau dice: hay más de 20.000 muertos. Y ahí es donde empieza el mito de los 20.000 muertos. No fue Quevedo, no fue Bohemia, no fue Enrique de la Osa, fue Grau. El artículo no se pudo publicar en Cuba porque cuando eso había censura. Se planeaba publicar en Bohemia, no se pudo publicar. Ahora, cuando levanta la censura Batista, en Cuba, que era la sección más popular de Cuba, que era el director de en Cuba era Enrique de la Osa, un señor que era bastante fidelista. Él publica ese artículo y de ahí se queda la figura de 20.000 y deciden ponerlo como un headline en esa primera edición de Bohemia después de la caída de Batista. Más de 20.000 muertos, se me olvidó cómo, hay más de 20.000 muertos, arroja el trágico balance del régimen de Batista. Un poco sensacional. Pero Bohemia tenía esa tradición y esa historia de publicar cadáveres y muertes y sangre, y they did not disappoint with that edition. Ahí está el cadáver de Brust, que quedó en la memoria, un señor que lo torturaron. Entonces publican las últimas 30 páginas de la edición primera de La Libertad, que tuvo una tirada de 1 millón de ejemplares, sin precedente. El año anterior, Time Magazine de los Estados Unidos, un país mucho más grande, llegó a la record circulation of 1 million. Al año siguiente, Cuba, con unos 6 millones de habitantes, llega a la misma tirada que Time Magazine llegó el año anterior. Entonces publican esta lista con el título 20.000 muertos. Si uno se pone a contar, no llega a 20.000, incluso no llega ni a 1.000. Se planeaba publicar, y esto es otra anécdota, que se planeaba publicar más muertos. Pero Fidel no quiso, porque en esa lista aparentemente había mucho más rebeldes del llano que habían de la sierra. Y eso es de Carlos Franchi, en una entrevista con Lilian Guerra en el 2008, que se planeaban publicar más. ¿Cuántos más? No se decía, pero dijo que ese era el plan. Bohemia sí publicó en las 3 ediciones, publicó la mayoría en la primera edición, y la segunda y la tercera publicaron unos cuantos, pero ahí quedó. Nunca ha habido un total de muertos, there's never been a full accounting for the amount of deaths under the Batista period, 1952 to 1958. Solo tenemos este total. Aquí está lo del Carlos Franchi. Y el señor Armando Lago, que era el cofundador de Cuba Archive, sí hizo una lista, es la lista que tenemos ahora, donde él contó 2.401, todavía ni llega a,
quizás al 10% de los 20,000. Y lo que es muy interesante es que creo que son como 1,800 son causadas por la fuerza batistiana, pero 925 son causadas por la fuerza guerrillera y antibatistiana. Igual la lista de Bohemia, tenía todo el mundo. Yo registré la lista esa, habían broncas, donde un policía le cogía con otro policía y ponían la muerte esa en la lista de Bohemia, y se contaba como un muerto. Habían una señora que se suicidó porque el hijo estaba lo llevaron preso y se suicidó. Y eso se contó como un muerto. O sea, la lista de Bohemia, si uno se pone a leerla, hay mucha discrepancia. Entonces, analizando, I guess I did it all in Spanish, todo lo he hecho en español. Las muertes causadas por las fuerzas de Batista, podemos ver que fue los últimos 2 años, ya cuando la guerra civil estaba, que la mayoría de los muertos. El señor Lago contó lo que no contó Bohemia, contó varios soldados que se habían muerto en la guerra, en el combate. También la muerte causada por la fuerza guerrillera y antibatistiana, casi todo lo último. Nosotros seguimos mirando la lista, we want to find out exactly how many deaths there were. Es una investigación que está ongoing. Hemos notado que varias personas en la lista, los nombres están muy similares, y a veces las personas están 2 veces, a veces muchos de ellos son desconocidos, o sea, no tenemos nombre, no sabemos ni cómo se murieron, no sabemos si lo mataron, no se sabe. O sea, hay muchas cosas que analizar en esa lista. Nosotros estamos ahora tratando de hacer ese trabajo, y quería terminar hablando otra vez de Bohemia. Bohemia fue una revista muy, muy influencial. El director Quevedo lo llamaban el hombre más poderoso de Cuba, el segundo hombre más poderoso. Nunca quiso ni quisiera postularse para nada, porque él decía, ya yo tengo todo el poder, no me hace falta. La habilidad, the ability of Bohemia to frame the narrative of the revolution fue increíble. Y esos 20,000 muertos ya empezó a crear un narrative de la revolución heroica y que se quedó imprinted in the minds of Cubans. Voy a terminar en inglés. Muy interesante. Cuando salieron las 3 ediciones de La Libertad, escribieron los editores, me imagino que Quevedo y de la Osa escribieron: encuaderne y guarde estos 3 tomos de Bohemia. Sus hijos y sus nietos podrán repasar a través de sus páginas una gloriosa jornada de la historia de Cuba. Ellos sabían que era histórico. The veracity of the 20,000 dead notwithstanding, the images in Bohemia's chronology of the dead become iconic precisely because they were so persuasive. Lilian Guerra acknowledges the importance of this type of imagery in defining the grand narrative of the revolution that would prove crucial to its consolidation. Images like those of Brust and Hernandez and the horrors they bespoke, as well as those of the jubilant crowds and the victorious rebels, played such a pivotal role in placing Cubans outside the mundane circumstances of their daily lives and into this hyper-reality of the revolution, that is, a utopia caught in the process of becoming. Castro and the press repeated this number, 20,000, and it became inscribed in official histories promoted by the state.
While the sensationalistic tone of the first Liberty edition reflected the euphoric atmosphere that underwrote the first 4 months or so of the 1959, they also represented a break with the encyclopedic news coverage that had served to inform Cubans in the midst of a censorship and aimed to whitewash the regime's repression and undermine the armed rebellion in the Sierra. While the friction between the rebel forces was downplayed in the larger quest for resolve and unity, Bohemia had nevertheless given voice to the diversity of opinion and tactics that existed within the opposition to Batista. The words and the images in the first edition of Bohemia after the triumph of the revolution are awash in metaphor and symbolism. As editor, Quevedo aimed to fuse a symbolic break with the past by acknowledging its horrors with the need to look forward to a Cuba that would simultaneously embrace democratic ideals, national sovereignty, and social justice. By reckoning with Cuba's past, and through its unfettered coverage of the unfolding events of 1959, Bohemia sought to catalyze Cubans around the virtuous ideas of mutual self-sacrifice and civic duty that would be required for, as Fidel Castro said, the arduous tasks that lay ahead in the construction of a new, more just Cuba. Otra cosa muy interesante, ¿me queda algo? ¿Ya? A ver, yo termino ya. Otra cosa muy interesante es la carta, famosa carta de suicidio de Miguel Quevedo, que él no la escribió, y es otra cosa que estoy escribiendo y investigando, donde él niega la figura de la 20.000, pero hay mucha controversia sobre esa carta también. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema. Gracias. Enrique. Muchas gracias, Richard. Y yo me alegro que tú tocaste ese tema porque realmente, y esto no es un fenómeno solo en el caso cubano, o sea, la historiografía por propósitos ideológicos, políticos, pues tiende a favorecer en Argentina. La CONADEP después desmintió los 30.000 muertos de Argentina, o sea, que estas cosas, en el caso cubano, pues también es muy importante ese tipo de investigación. Y tu presentación bilingüe es también un reflejo de lo que hemos crecido fuera de nuestra patria bicultural, así que es así, a veces uno siente en un idioma y se expresa mejor en otro, así que te felicito doblemente.